Corría el año del 2022. Yo trabajaba para una de las empresas de entretenimiento más grandes. Al comenzar, escuché muchas historias extrañas de mis compañeros. Relatos que, si soy sincero, no creí. Ellos contaban sobre varios sustos que habían tenido ahí. Algunos decían que otras personas ya no habían aguantado y que habían dejado el trabajo. Decían que algo vivía en esos foros, especialmente al caer la noche. La historia del lugar ya era extraña de por sí. Antes de ser foros de la empresa en la que yo trabajaba, había sido un monasterio, luego una escuela y después los foros. Reflexionando, quizás todo esto influía en las cosas que mis compañeros decían. Pero yo soy escéptico. No creo en fantasmas ni en cosas paranormales. Me gustaba escuchar sus anécdotas. Los guardias de seguridad tenían las historias más impresionantes, pues hacían rondas en la madrugada. Decían que escuchaban cosas, veían sombras. Incluso habían captado una sombra extraña en una foto bajo una luz tenue. Pero yo, siempre buscando una explicación lógica, pensaba que solo eran historias, reflejos de luz, etc. Hasta que, poco a poco, mi propia experiencia se volvió un tormento. Con los días, el ambiente se empezó a sentir pesado. Sobre todo a partir de las 8 de la noche. Se sentía como si algo te observara. La iluminación en los foros no ayudaba. Una vez caía la noche, solo unas pocas lámparas se encendían dentro del lugar. Recuerdo un día en particular. Iba subiendo en las escaleras al segundo piso, cuando de repente un compañero salió de uno de los foros. Se acercó a mí visiblemente asustado y me dijo: «Fuiste tú, ¿verdad? No me andes espantando así». Yo, confundido, le respondí: «Yo acabo de llegar, estoy subiendo las escaleras, ¿qué pasó?». Entonces él me dijo: «Es que mientras acomodaba unas cosas para lo del llamado de hoy, alguien había tocado la puerta». Pero eso era imposible. Él estaba solo. Yo apenas llegaba y los demás no llegarían sino hasta las 8:30 o 9 de la mañana. Todo esto sucedió entre 6:30 y 7. Decidí no darle importancia. Pero ese fue solo el comienzo. Con el tiempo, las cosas fueron escalando. Comencé a escuchar ruidos, pasos, cosas que parecían caerse. Y a veces incluso llegué a ver sombras. Después de 3 meses empecé a cuestionarme si realmente habría algo más allá de lo que podía entender. Y llegó aquella noche. Eran las 9 de la noche. Ya era costumbre para mí evitar salir del foro una vez oscurecía. Esa noche, una compañera que tampoco creía en lo paranormal trabajaba conmigo. A ella nunca le había pasado nada, al menos hasta esa noche. De repente escuchamos un ruido. Era como si alguien abriera una puerta corrediza. Algo imposible, porque en ese lugar no había puertas de este tipo. Había ventanas completas, pero solo unas pequeñas ventilas en la parte superior, abiertas por una pequeña manija. Impulsados por la curiosidad, bajamos por las escaleras hasta llegar a una zona ambientada como una cárcel. Este espacio tenía muy poca luz. Mientras caminábamos por ahí, mi compañera se espantó y gritó: «¡Hay alguien ahí! ¡Me acaban de voltear a ver!». Yo no vi a nadie, pero el miedo en su rostro era real. Decidimos correr de regreso a las escaleras. Un rato después, ella se fue porque la llamaron a la entrada. Yo decidí quedarme en el foro, fiel a mi decisión de no salir después de las 8, pues no me gustaba la vibra que este lugar emanaba. Pero al dirigirme a las escaleras, tuve que volver a pasar por la cárcel y otros foros. Y ahí, entre las sombras, sentí como si alguien me estuviera observando. Mi corazón latía con fuerza, pero
Decidí concentrarme en terminar mi trabajo y no darle importancia. Fue entonces que comencé a escuchar golpes, cosas cayéndose. Con el corazón acelerado y el miedo en aumento, saqué mi teléfono y empecé a grabar audio. Todo esto recordando que en situaciones como estas es cuando suelen capturarse cosas extrañas. Y yo ya estaba harto de lo que estaba viviendo. La tensión crecía. Pensé que mi compañera me estaba jugando una broma, así que la llamé, pero no era así. Ella no salió. De repente sentí como si algo pasara junto a mí. Mi piel se erizó y sentí un frío indescriptible. Mis piernas temblaban y dije, ¿qué carajos era? Decidí salir de ahí de inmediato hasta que grabé lo siguiente. Escucha con atención. Andrea, 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 ¿estás ahí? Sal de ahí. Andrea, Andrea, ¿estás ahí? ¡Qué verga, güey! ¿Estás ahí? ¡Qué verga, güey! ¿Qué es eso? ¿Qué vergas eres? Quedé horrorizado. Algo estaba ahí conmigo. Desde ese día decidí dejar de trabajar en ese lugar. Hasta hoy, cada vez que escucho ese audio, un escalofrío recorre mi cuerpo. Y no puedo evitar pensar que quizás hay cosas en este mundo que nunca entenderemos. Dime tu opinión en la caja de comentarios. Los estaré leyendo.